agradecer que estemos aquí compartiendo este espacio, ¿no? Espacio de reflexión, de información y de debate. Y luego, bueno, agradecer a las siguientes personas. Primero, a las que estamos en general aquí. Segundo, a Beatriz por estar aquí con nosotras y, bueno, compartir este tiempo que yo creo que va a ser importantísimo. Y luego también al Ayuntamiento de Valladolid. Estamos también transmitiendo porque estamos en colaboración con el Ayuntamiento, en concreto con la Concejalía de Infancia, Juventud, Educación e Igualdad. Todas estas cosas así. Y pasado este momento, creemos que desde hace muchos tiempos estamos feministas trabajando por el tema de la abolición de la prostitución. Yo creo que ahora estamos en un momento muy importante. Considero incluso de manera tan especial, de forma que vamos a conseguirlo. Yo creo que tengo esa esperanza de que vamos a conseguir realmente, porque eso tiene que ver con todas las mujeres, no solo de España, sino del planeta y también con la sociedad en general, ¿no? Para que se considere justamente a las mujeres de otra manera. Y sobre todo también pedimos desde el feminismo que estas mujeres que están en prostitución puedan salir de ella de manera digna, con trabajo, de manera autónoma, etcétera, etcétera, de manera digna con todo lo que eso conlleva, ¿no? Y a partir de ahí creo, y decía que estábamos en una situación justamente especial, porque desde varios sitios se está solicitando también esto, ¿no? Incluso desde el Ministerio de Igualdad, Irene Montero ha dicho que realmente están por realmente llevar a cabo la abolición y todo lo que eso conlleve. Asimismo, aquí en Castilla y León, que también se ha solicitado desde las propias Cortes, ¿no? Y desde otras autonomías, que instan al Ministerio para que realmente pongan en marcha las medidas oportunas para que esto sea una realidad. Así que yo creo que estamos justamente en un momento súper delicado y a la vez especial y desde luego esperanzador. Y bueno, a partir de ahí, pues un gusto y un placer desde el Foro Feminista poder tener aquí con nosotras a Beatriz Ranea. Voy a presentarla. Beatriz Ranea, entiendo que está aquí, pues bueno, por muchas razones, ¿no? Primero porque realmente lleva muchos años trabajando el tema de la prostitución y lo está además estudiando desde unos otros puntos distintos de vista, ¿no? Pero primero voy a decir que Beatriz es doctora en Sociología y Antropología por la Universidad Complutense, es también licenciada en Ciencias Políticas y luego también decir que es docente de teoría feminista en la Universidad de A Coruña y además está en el máster por igualdad y equidad de esta universidad y también en la Universidad de Valencia, ¿no? Así que, bueno, que tiene también, quiero resaltar, que tiene también participación en muchos artículos, en varios libros, ¿no? Que yo ahora voy a hablar justamente de dos de ellos, ¿no? Uno que es el libro Feminismos, que ha hecho ella en Expreso. Este libro me encanta, animo a toda la gente que lo pueda tener en sus manos que lo lea. ¿Por qué? Por dos razones. Una, porque hace un recorrido rápido por el feminismo, por el reconocimiento de todas esas mujeres que han intervenido y algunos hombres también, ¿no? Y que han hecho posible que ahora mismo estemos aquí y ahora, ¿no? Con determinados derechos, con estos avances que ahora que hemos conseguido. Y entonces ese reconocimiento me parece fundamental e importante. Y luego también porque a partir de todos esos artículos que ella recoge en su libro, pues vamos viendo cómo realmente desde tantos sitios, desde tantos ángulos, se ha ido trabajando por argumentar la necesidad de erradicar justamente esta lacra que entendemos y esta esclavitud que ahora señalan, ¿no? Del siglo XXI, que es la prostitución y las mujeres que están en ello, ¿no? Y luego, bueno, también señalar
ese libro también famoso, ¿no? Que es el que tiene que ver con el, diccionario, ¿no? El diccionario, que están ahí pues muchas otras también, Rosa Cobo, etcétera, etcétera, que bueno, tú seguro que nos vas a comentar algo de ellos. Y bueno, solamente ya señalar que realmente está como partícipe de tantas y tantas proyectos e investigaciones, que nos vas contando un poco, porque a mí me parece importante ver que realmente tenemos a mujeres trabajando en proyectos tan importantes que nos van a dar tantos frutos, que ya nos están dando algunos, pero que realmente son una esperanza para muchos otros. Y bueno, desde el Foro de Política Feminista, pues deseamos que todas las personas que están ahora participando puedan también pues debatir con nosotras, ¿no? Que te planteen todas las preguntas o reflexiones, ¿no? Y que realmente estamos aquí participando con gusto, con ganas, con esperanza, y que yo ya nada más que te deseo que comiences y adelante, te estamos escuchando ya. Muchas gracias, Beatriz, por estar aquí y ahora. Bueno, muchísimas gracias a ti, Nina, y a todas las compañeras del Foro Feminista de Castilla y León, bueno, y a todas las compañeras del Fórum de Política Feminista, que siempre me acogéis con tanto afecto y cariño y sororidad, que es muy importante. Y bueno, pues espero que generemos en este rato que vamos a compartir, un espacio de intercambio y bueno, que la gente que nos esté viendo, pues que pueda también preguntar y que se genere un poco un coloquio, porque a mí lo que me gusta, bueno, es que en esta, claro, no nos podemos ver, que es lo peor de esta pandemia, y es verdad que hablar así bueno, pues a la cámara del ordenador sin tener a la gente delante te genera una sensación así de ausencia, pero bueno, espero que la gente que podáis participar y que aunque sea de esta forma virtual se pueda generar un poco un debate o un coloquio. Y bueno, yo voy a hablar fundamentalmente de la demanda de prostitución, porque es el tema en el que más he investigado, el tema central de mi tesis doctoral, que por fin terminé el año pasado, justo hace casi un año. Y antes de centrarme en ello, sí que me gustaría comenzar explicando un poco bueno, por qué empecé a investigar a los hombres que demandan prostitución, las prácticas masculinas de consumo de prostitución y, sobre todo, bueno, pues más allá, lo que me he centrado es en analizar la construcción de la masculinidad hegemónica en relación a la prostitución, cómo aparece la prostitución en la socialización masculina, y esta gran pregunta que abre la sesión de hoy de por qué los hombres consumen prostitución, ¿no? ¿Por qué los hombres pagan por prostitución? Y yo creo que es importante explicar un poco, a mí me gusta también para contextualizar y para que quienes me escuchan entiendan también, bueno, pues desde dónde me sitúo en la investigación y también por qué investigamos lo que investigamos, qué temas, qué es lo que nos ocurre para que qué nos empuja a estudiar lo que estudiamos. Y yo creo que esto es importante también explicarlo, sobre todo cuando hacemos investigación comprometida con el cambio social, o sea, investigación feminista, y que lo que pensamos, o sea, investigamos también por compromiso, ¿no? Y para que sirva, bueno, nuestra intención es que sirva para algo, ¿no? Que sea útil, sobre todo en mi caso, pues que sea útil dentro de la academia, ¿no? Para las investigadoras feministas y también para el movimiento feminista, pues que nos dote de conocimiento y de herramientas, ¿no? Contribuir a lo que están haciendo otras compañeras de abrir el camino de problematización de la demanda de prostitución. Y bueno, pues si yo tengo que explicar por qué elegí investigar a los hombres que demandan prostitución, que a veces me arrepiento de haber elegido este tema de investigación, también tengo que decirlo, y digo, ¿por qué no hice caso a mi madre que me decía, ¿por qué no has elegido un tema más bonito de investigación? Porque este es verdad que es muy doloroso y que te atraviesa, y yo no soy la misma desde que empecé a estudiar ahora, ¿no? Que he acabado y que he escuchado esa cantidad de relatos y que visitas los espacios de prostitución. Hay algo que te cambia, que te transforma y que te quiebra también. Y pasas por momentos complicados cuando investigas un tema como este. Pero si yo hago así una retrospectiva para situar un poco mi investigación, sí que creo que hay
algunos elementos a lo largo de mi vida que me empujaron a este tema, y el primero de ellos, el primordial, es que yo, bueno, vivo en una ciudad tradicionalmente de clase trabajadora, ¿no? Ahora medio desconfinada, en Móstoles, y bueno, pues en este ambiente de, bueno, pues de cierta desventaja social, ¿no? Aparecía en mí, que yo creo que en otros contextos no debe aparecer de la misma manera, ¿no? Pero aparecía en mi niñez y en mi adolescencia una frase con relativa frecuencia que es si algo te sale mal, siempre te puedes meter a puta, ¿no? Y cuando fui creciendo, yo, claro, esta frase volvió a mi cabeza, y sobre todo cuando adquirí conciencia feminista y cuando me adentré en la sociología y empecé a preguntarme por qué aparece, por qué la prostitución estuvo presente a lo largo de mi socialización temprana, ¿no? Y en la adolescencia, bueno, a lo largo de mi vida, ¿no? Como una opción a la que podría recurrir si todo me sale mal, ¿no? En esta frase que me decían. Y por otro lado, lo que me empecé a preguntar es, o sea, así aparecía en mi socialización y en la de las niñas de mi entorno, cómo aparece en la socialización de los niños, ¿no? Cómo aparece la prostitución, porque aparece de una forma totalmente diferente, ¿no? Aparecerá como una opción de consumo y de acceso con fines sexuales a los cuerpos de las mujeres, ¿no? Y en relación a esto, otro de los elementos que me hizo también decantarme por estudiar a los hombres que demandan prostitución, sin duda fue que cuando ya me adentré en la etapa adulta, ¿no? Bueno, cuando fui ganando años, cumpliendo años y sobre todo cuando entré en la universidad, bueno, pues me encontré que había hombres con los que compartía determinados espacios, bueno, pues que acudían a los espacios de prostitución y que además tenían muy normalizado y hacían muchas bromas en torno a la prostitución. Y esto lo que me hace plantearme en ese contexto, ¿no? En el que, bueno, pues se te abre un mundo, ¿no? Entras a la universidad, pero me encontraba con hombres que seguían reproduciendo prácticas que yo las ubicaba en el terreno de los abuelos, los padres, ¿no? De la vieja masculinidad que en realidad sigue existiendo, ¿no? Pero en ese momento me generaba mucha inquietud por qué los chavales de mi edad bueno, tenían tan normalizada la prostitución y seguían reproduciendo esas prácticas de desigualdad. Y por último, ¿no? Como otro tema y para ya meterme en faena, otro hecho que me hizo bueno, pues dirigirme al estudio de la demanda de prostitución es sin duda pues, el interés que la prostitución tiene dentro del movimiento feminista, de la teoría y de las investigaciones feministas. Y cuando te metes además a leer la bibliografía sobre prostitución y empiezas a investigar, porque llegó un momento que dije, bueno, voy a investigar sobre prostitución, pero no tenía claro todavía que iba a investigar sobre la demanda. Y lo que me hizo verlo de forma radicalmente clara es que cuando te pones a leer sobre prostitución se reproduce el imaginario en el que la prostitución se identifica únicamente con la prostituta y se reproduce la invisibilidad tanto de la industria de la explotación sexual como de los hombres que consumen prostitución. Entonces pensé, bueno, pues para intentar contribuir a llenar ese vacío que hay sobre la demanda de prostitución, voy a focalizar en investigar sobre los hombres que demandan prostitución. Es decir, pues ya empezaba a ver desde hace unas décadas, bueno, María José Barahona es una de las primeras que empezó a investigar la demanda de prostitución en España. Bueno, pues desde hace unos años empecé a investigar, pero es un área de estudio relativamente reciente y sabemos muy poco sobre la demanda de prostitución, está todo por hacer, ¿no? Y en este sentido, en cuanto a la invisibilidad de la demanda, también antes de meterme ya más en profundidad sobre el análisis de los hombres que consumen prostitución, a mí me gustaría hablar, siempre lo hago, ¿no? Me gusta hablar sobre el marco de interpretación desde el que miramos la prostitución, los imaginarios sociales que se construyen en torno a la prostitución, porque tanto a nivel social como en los estudios al respecto, como decía, se tiende a identificar la prostitución únicamente con las mujeres prostituidas y como si la prostituta encarnase en su cuerpo toda una institución que es mucho más compleja, ¿no? Y se reproduce, bueno, pues ese imaginario en el que los hombres, la responsabilidad de los hombres en la perpetuación de una institución social como esta, bueno, pues desaparece de la escena y son señaladas y estigmatizadas tradicionalmente las mujeres, ¿no? Desde una perspectiva que las ha tenido siempre en el centro como si fuesen las otras, lo
abyecto, ¿no? A las que se estigmatiza, y en muchas ciudades del Estado español incluso a las que se criminaliza, sobre todo a las que están en situación de prostitución de calle, ¿no? Y al abordar esta temática, como decía, parecen casi como si estuviesen en un abstracto, y además esa figura, la centralidad de la figura de la prostituta está protagonizada por dos grandes estereotipos muy polarizados. Uno de ellos sería el de la hipervíctima de trata con fines de explotación sexual, que vemos que, que es el estereotipo de la víctima perfecta, la víctima que esperamos encontrar en los espacios de prostitución, que ha sido tratada, ¿no?, por redes de explotación sexual, y que se corresponde también, ocurre en otras formas de violencia contra las mujeres, ¿no?, que esperamos, pues, en la violencia de género dentro de la pareja o expareja también hay esa percepción social de la víctima perfecta, ¿no? Y si la mujer no cumple con ese estereotipo, se le niega el estatus de víctima. Bueno, ocurre en este tipo de violencias, también en las agresiones sexuales, ¿no?, como hemos visto, sobre todo, bueno, se ha visibilizado más en casos mediáticos como el de La Manada, ¿no? Esa esperar que la mujer que ha sido agredida cumpla con ese estereotipo de la víctima perfecta. Y en el caso de la prostitución también se reproduce, ¿no? Se espera que las víctimas de trata cumplan con ese imaginario, y por contrapartida nos encontramos otro polo, otro estereotipo, que sería el de la prostituta feliz o la prostituta voluntaria, al que han contribuido a construirlo en gran medida la mirada masculina y sobre todo los grandes retos, las narrativas, ¿no?, hegemónicas, que han construido la figura de la puta feliz, que podemos decir que en la actualidad está siendo desplazada o ha sido transformada en la idea de la trabajadora sexual empoderada, ¿no? Y hablo de estos dos polos porque estos dos estereotipos pues reducen, simplifican la realidad de las mujeres en prostitución y silencian además otras voces que no se ubican en esas dos, que no se ubican en esos dos estereotipos, y pues también lo que hacen es que silencian, como decía, eso, a otras mujeres que no están en estos dos lugares, y, por ejemplo, invisibilizan también la palabra de quienes distorsionan estos dos estereotipos, como podría ser el caso de las supervivientes de prostitución, que están tomando la palabra de forma cada vez más activa, y tenemos el caso, por ejemplo, de Amelia Tiganos, que rompe con esos dos estereotipos, ¿no? Y creo que también es importante poner sobre la mesa el trabajo que están haciendo las supervivientes y para resquebrajar todo ese imaginario patriarcal que gira en torno a la figura de las mujeres en prostitución. Y a lo largo de esta intervención, como decía, yo quiero seguir el camino abierto por otras teóricas, activistas y compañeras feministas que lo que han hecho es subvertir, intentamos, ¿no?, subvertir este imaginario, y porque cambiar el imaginario, cambiar el marco son esas estructuras mentales con las que dotamos de sentido a la realidad social, y cambiar el marco es también cambiar es cambio social, es cambiar la perspectiva, y las feministas, si de algo sabemos, es de intentar cambiar los marcos de interpretación de la realidad, porque entre las múltiples batallas que afrontamos desde el feminismo, una de ellas es cambiar ese marco desde el que se mira la realidad social para que se incorpore en todos los asuntos, ¿no?, la perspectiva de género, y se analice, se ponga sobre la mesa la desigualdad estructural y cómo esto impacta en la vida de las mujeres, ¿no?, la desigualdad y las violencias que acompañan y que tienen este impacto en todas las mujeres. Y en ese cambio de marco, si no me voy a centrar en hacer una completa genealogía feminista, pero es verdad que si echamos la vista hacia atrás, las feministas casi desde el origen del feminismo han problematizado la prostitución, han intentado también cambiar ese marco que invisibilizaba la demanda de prostitución, y casi desde el inicio han conceptualizado la prostitución como una forma de explotación hacia las mujeres, y además hacia las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad, y por tanto eso posibilitó que se abriese el camino hacia posicionamientos favorables a la abolición de la prostitución, ¿no? Y también eso de forma
pues casi simultánea con el surgimiento del feminismo. Y por ello yo creo que es importante pues, cambiar el enfoque y dejar de hacer recaer todo el peso de la prostitución sobre los hombros de las mujeres y por tanto, pasar a mirar la fotografía completa de lo que es la prostitución, y para ello es importante contextualizar la prostitución inscribiéndola además en los sistemas de dominación y en las jerarquías sociales que se reproducen en los contextos de prostitución y que posibilitan que exista la prostitución, porque además la prostitución es una institución paradigmática donde se ve muy claramente la intersección que se produce entre patriarcado, capitalismo y colonialismo, sistema racista, ¿no? Esto lo explica muy bien Rosa Cobo en su libro La prostitución en el corazón del capitalismo, ¿no? Como para analizar la prostitución en la actualidad hay que tener en cuenta cómo se reproducen las jerarquías sociales en términos de género, porque la mayoría de las personas en situación de prostitución son mujeres, en términos de clase social, porque la inmensa mayoría de las personas que están en prostitución bueno, pues están en una situación de clara vulnerabilidad social, y por otro lado en términos de etnicidad y racialidad, porque en los espacios de prostitución se reproduce lo que se denomina el racismo sexualizado, y porque no podemos olvidar también que hay que señalar que la mayoría de las mujeres en situación de prostitución en el Estado español son de origen migrante, muchas de ellas racializadas, y si analizamos los discursos de los hombres que demandan prostitución, reproducen, como decía, ese racismo sexualizado en el que erotizan a las mujeres que consideran subalternas, que vienen de otros contextos, y, bueno, pues las clasifican en base a, o sea, eligen a las mujeres muchas veces en base a categorías físicas, a cualidades físicas, ¿no? Cosificando claramente a las mujeres en prostitución, pero también en base a cualidades étnicas o raciales, ¿no? Y yo creo que eso también hay que ponerlo sobre la mesa, y cuando analizamos la prostitución, continuamente mirar quién está en situación de desventaja y quién está en situación de privilegio, y por eso hay que señalar la masculinidad, hay que señalar a los puteros, ¿no? A los prostituidores. Y además, antes de hablar de ello, porque yo creo que es muy importante por esa invisibilidad también que tienen, hay que historizar la prostitución y ubicarla o sea, analizar la industria de la explotación sexual, y para historizar la prostitución, bueno, pues hay que ubicarla en el contexto del capitalismo tardío, ¿no? Y también en la expansión y la globalización del neoliberalismo y lo que esto supone en cuanto a la cosificación y la mercantilización del cuerpo de las mujeres, y no solo eso, sino también las luchas simbólicas que se están llevando a cabo para que se acepte socialmente que sea mercantilizable el cuerpo de las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad. Y esto lo vemos en prostitución, pero también lo vemos en los vientres de alquiler, ¿no? Cómo se intenta generar una narrativa que se convierta en hegemónica, que permita que se normalice que las mujeres las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad puedan mercantilizar, bueno, sea aceptable que se mercantilice el cuerpo, ¿no? Y además esas luchas simbólicas se llevan a cabo a nivel social para generar opinión pública favorable a esto, pero también se llevan a cabo dentro de los espacios feministas, ¿no? Para que esta concepción del cuerpo de las mujeres también sea aceptable dentro del paradigma feminista. Y por eso decía que es imprescindible señalar también a la industria de la explotación sexual, que además tiene un poder increíble y que puede desbordar cualquier estrategia feminista que nos propongamos, pero es verdad que somos expertas también en luchar contra gigantes, o sea que eso no nos va a frenar, pero hay que destacarlo, porque la industria de la explotación sexual mueve ingentes cantidades de dinero, y el dinero es poder, y es poder para generar discurso público, ¿no? Favorable a sus intereses, favorable a que se regule la prostitución en la medida en la que la industria de la explotación sexual solicita, ¿no? Y además, ese dinero es poder también para entrometerse en el entramado institucional dentro de los estados. Y esto lo vemos muy claramente en cómo la industria de la explotación sexual es imprescindible en algunos países de origen de víctimas de trata con fines de explotación sexual, pero no solo ahí, porque en el caso del Estado español también lo vemos, ¿no? Como bueno, el dinero que mueve y quienes se benefician de forma directa o indirecta de la explotación sexual de las mujeres, legitima también que esto legitima de alguna manera que esto se siga reproduciendo, y hace más difícil combatir la explotación sexual. Y como caso, por ejemplo, que deja muy, muy claro esto,
Tenemos en España el caso Carioca, que tuvo lugar en Lugo, y bueno, y en distintos sitios de Galicia, que todavía no se ha resuelto y que también nos muestra cómo las víctimas de explotación sexual, bueno, pues importan muy poco dentro del sistema, ¿no? Y eso también hay que reivindicarlo dentro bueno, pues del movimiento feminista, bueno, pues que casos como este se resuelvan en favor de las víctimas y además con derecho a restitución, ¿no? Que es importante. Y bueno, cerrando un poco con la industria, yo creo que es importante señalarla porque, bueno, pues porque en la actualidad cualquier análisis de la prostitución que se haga que deje de lado la industria es un análisis meramente superficial, porque no se puede analizar la prostitución hoy en día sin analizar a la industria, o sea, sin poner sobre la mesa el poder que tiene la industria de la explotación sexual y cómo se entromete por todas partes, ¿no? Cómo tiene poder para influir en muchas instituciones y también porque la industria genera demanda, es decir, que la industria y la demanda de la prostitución se complementan, ya que a la industria le interesa que haya más demanda y la demanda mediante el pago de prostitución, bueno, pues está retroalimentando a la industria porque está haciendo que el negocio siga siendo rentable, ¿no? Si la demanda dejase de invertir dinero en explotación sexual de mujeres y niñas, la industria no vería en esta explotación sexual un negocio tan rentable. Por eso hay que también poner sobre la mesa ese círculo de correspondencia que forma la industria y la demanda, ¿no? Y esto lo explica también muy bien Mabel Lozano en el documental El Proxeneta, bueno, y en el 24, Chicas Nuevas 24 Horas creo que también es, de cómo los proxenetas han invertido esfuerzos bueno, en generar más demanda, ¿no? En modernizar los clubs de alterne para que sean más atractivos también para los chicos jóvenes, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Para entender también por qué los hombres se inician en el consumo de prostitución, que es algo que abordaré un poquito más adelante. Y es que si pensamos en la demanda, miremos donde miremos, a debates, bueno, los debates en los medios de comunicación no existen, ¿no? Pero también, como decía, en las investigaciones académicas y muchas veces en los debates feministas también, son muy escasas las ocasiones en las que se hace visible el rol de los hombres, de los puteros, o sea, el rol de los hombres que consumen prostitución, de los que tenemos que hablar en masculino porque hay muy pocos datos en torno a la prostitución, pero los datos, bueno, y los que hay están bastante desactualizados, pero bueno, un dato con el que contamos es que un 99,7% de la demanda de prostitución es masculina. ¿Qué nos está diciendo ese dato? Pues que es muy difícil acercarnos a los absolutos, pero en el caso de la demanda de prostitución casi nos acercamos a un absoluto, ¿no? Porque casi el 100% de la demanda de prostitución es masculina, ¿no? Es decir, que es un hecho, o sea, y este dato nos muestra que es un hecho que trasciende a los hombres que individual o colectivamente visitan los espacios de prostitución y tiene que ver con la construcción de la masculinidad, ¿no? Porque es una práctica masculina, o sea, tiene que ver con la construcción de la masculinidad en sociedades patriarcales donde esto está relativamente normalizado y aceptado. Y desde el feminismo, pues hemos de dar cuenta de ese modelo de masculinidad que se reconstruye en los espacios de prostitución y, por tanto, yo creo que también es importante en el contexto actual resignificar la prostitución como un escenario de reconstrucción subjetiva de la masculinidad hegemónica en un momento, yo no voy a decir de crisis, pero o el otoño del patriarcado, ¿no? La crisis de la masculinidad de la que se habla mucho, el otoño del patriarcado, a mí todo eso me parece muy optimista. Yo no creo que la masculinidad esté en crisis, porque ahí tenemos las fotos que nos demuestran, ¿no? Que los órganos masculinizados de poder, ¿no? El poder sigue en manos masculinas, pero sí que es cierto que para muchos hombres se ha producido un resquebrajamiento de algunos de los pilares sobre los que se venía sosteniendo ese modelo de masculinidad hegemónica. Esto tiene que ver con los avances también del feminismo. Y con ello, pues sí que es verdad, ¿no? Que desde hace algunos años o décadas, como decía, no voy a decir que la masculinidad está en crisis, pero sí que está en un estadio de cierta herida y en medio de la reacción patriarcal que estamos viviendo, que estamos experimentando, se puede decir que la prostitución juega un papel fundamental en la reconstrucción de los privilegios masculinos, ¿no? Es un escenario paradigmático de refugio de la masculinidad hegemónica, como dicen algunas autoras. Y yo quiero hacer hincapié en esto porque, o sea, al señalar
en abordar, problematizar la masculinidad, porque incluso cuando, por mi experiencia, bueno, y por otras compañeras, ¿no? Incluso aunque la charla se llame ¿por qué los hombres consumen prostitución?, en muchas ocasiones cuando se genera el debate, o sea, por mucho que haga hincapié en que lo que me gustaría es que nos centrásemos en el análisis de la masculinidad y de los puteros, es cierto que eso, ¿no? Cuando se abre el turno del coloquio, del debate, es bastante habitual que en el turno que en el debate se genere esa pregunta sobre qué opinamos las ponentes sobre las mujeres que quieren o que desean prostituirse, ¿no? Y el quieren y desean o que se prostituyen voluntariamente, bueno, pues es la voluntariedad entre comillas, pero es cierto que muchas veces aparece esa pregunta, ¿no? Por mucho que trates de poner el foco, de cambiar ese marco, ¿no? Esa perspectiva y poner el foco en los hombres que demandan prostitución, al final siempre volvemos al imaginario patriarcal en el que vuelve a recaer el peso de la prostitución sobre las mujeres y sobre la supuesta libertad de elección que tenemos las mujeres para prostituirnos. Y yo creo que en este sentido, bueno, pues podemos hablar sobre imaginarios neoliberales, ¿no? Sobre la libre elección y sobre cómo se ha pervertido también de alguna manera la palabra libertad, que aparece ya casi como un significante vacío, ¿no? Y bueno, podemos hablar sobre cómo se construyen esos imaginarios, pero en este caso a mí me gustaría que se hablase de la libre elección de los hombres que deciden pagar por prostitución. Porque cambiar el marco, cambiar la perspectiva, cambiar el imaginario, ¿no? Es también esto, es hacer las preguntas de otra forma, invertir las preguntas, dejar de preguntarnos por qué, o sea, por la libertad de las mujeres y sobre todo dejar de cuestionar las decisiones y dejar de juzgar las decisiones de las mujeres para pasar a cuestionar las decisiones de los hombres, de quienes están en situación de privilegio social respecto a las mujeres prostituidas. Y hablar de cuestionar sus decisiones, ¿no? Y poner sobre la mesa la desigualdad estructural y esa práctica violenta que es el consumo de prostitución. Y por tanto, como decía, pues cambiar el marco es también cambiar las preguntas. Yo creo que la pregunta fundamental que tenemos que hacernos es ¿por qué sigue habiendo tantos, pero tantísimos hombres que entre las diversas opciones que tienen para gastar su dinero, y más en una sociedad de consumo como la nuestra, siguen invirtiendo dinero en la explotación sexual de mujeres y niñas, ¿no? Y hablo de la sociedad de consumo, pero es que consumir prostitución trasciende el hecho del consumo, ¿no? Y tiene implicaciones más allá de, como decía, de restitución de los privilegios masculinos. Y para ello, ¿no? La siguiente pregunta podría ser ¿qué significado tiene para los hombres en el contexto actual consumir prostitución? Y no solo para los hombres concretos que consumen prostitución, sino también a nivel social, el significado sociopolítico que tiene la prostitución, qué implicaciones tiene en el camino hacia una sociedad más feminista, ¿no? Y ahí también, en este punto de inflexión, o más o menos punto de inflexión social, en el que nos sitúa la pandemia, preguntarnos continuamente, que ya lo venimos haciendo las feministas, ¿no? Pero volver a preguntarnos y abrir el camino a la reflexión de hacia qué modelo de sociedad deseamos caminar, sabiendo que este modelo de masculinidad prostituyente es claramente incompatible con esa sociedad más feminista o más igualitaria, ¿no? Y por tanto, bueno, pues cuando hablamos de por qué los hombres consumen prostitución, yo, por ejemplo, cuando hago esta pregunta, nunca nadie me ha sabido responder con un enfoque feminista a esta pregunta. Esta pregunta no se puede responder desde la perspectiva feminista, porque, o sea, se puede responder, digo, legitimando esa práctica, no se puede responder desde el feminismo, ¿no? Desde el feminismo no podemos legitimar que haya hombres que crean un derecho pagar por acceder al cuerpo de las mujeres, ¿no? Desde el feminismo hay que interpelar a la masculinidad prostituyente y esto, bueno, pues es importante interpelarla además de distintas maneras, ¿no? Por ejemplo, si por hacer una breve mención a la pandemia, y no sé cómo voy de tiempo, bueno, creo que vamos bien, ¿no? De tiempo, más o menos, sí. Por hacer una clara mención o sea, una pequeña mención a la pandemia, también es interesante en ese cambio de perspectiva del que hablábamos, bueno, pues mirar
o analizar la perspectiva biomédica, ¿no? O desde el enfoque sociosanitario, desde el que se ha mirado la prostitución en crisis sanitarias previas, no tan severas como esta, pero como en las crisis sanitarias previas la experiencia que tenemos también es de un continuo señalamiento y además de aumentar la estigmatización que se hace de las mujeres en prostitución y cómo eso ha contribuido también a aumentar la invisibilidad de los hombres que demandan prostitución, que nunca han aparecido en escena. Y con esto hay dos ejemplos claros. Uno es, bueno, hay más ejemplos, ¿no? Pero por concretar, en el finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando empieza a surgir la preocupación por lo que en aquel contexto se llaman las enfermedades venéreas, que hoy denominamos ITS, bueno, pues en este contexto de expansión de este tipo de infecciones de transmisión sexual y sobre todo de la sífilis, ¿no? Y de la gonorrea, aparece bueno, pues el discurso médico y el discurso de las autoridades públicas, de los gobiernos, y hablo en concreto de lo que ocurre en muchos países de Europa, es señalar a las mujeres en prostitución como grupo de riesgo de expansión de estas infecciones. ¿Y esto qué es lo que hace? Es que, bueno, al estigma que ya venían acarreando las mujeres en prostitución, se les suma además el estigma de ser consideradas riesgo para la salud pública. Y este imaginario ha seguido reproduciéndose, el considerar a las mujeres riesgo para la salud pública, a las mujeres en prostitución, y se magnifica además en otra de las crisis sanitarias, que es la crisis del VIH-Sida, en las que también se las señala y se las incluye como uno de los grupos principales de riesgo de transmisión, o sea, que contribuye a expandir la epidemia del VIH-Sida. Y por contrapartida, si nos hacemos esa pregunta de ¿y qué ocurre con la demanda de prostitución? No se dice nada, ¿no? No hay, se señala a las mujeres en prostitución como responsables de la expansión de estas infecciones, pero a la demanda de prostitución se la invisibiliza. Y si nos ubicamos en el contexto actual, afortunadamente tenemos más investigaciones, como decía, sobre la demanda de prostitución, aunque son muy pocas, pero lo que nos dicen las investigaciones sobre la demanda de prostitución desde un enfoque sociosanitario es que, lejos de señalar a las mujeres en prostitución, lo que tenemos que hacer es subvertir también la mirada y poner el foco en el modelo de masculinidad, o sea, en las prácticas de los hombres que consumen prostitución, que son el auténtico riesgo para la salud pública y que están poniendo en riesgo tanto a las mujeres en prostitución como al resto de personas con las que mantienen relaciones sexuales. Y están poniéndolas en riesgo no solo de lo que sabemos, ¿no?, de las investigaciones que hay hasta el momento, las ponen en riesgo de VIH, ITS y otras, bueno, otras enfermedades, infecciones, no aparte de, bueno, de las violencias que aparecen en los contextos de prostitución, pero bueno, en la actualidad también hay que incorporar que las sitúan en riesgo de contagio del COVID, ¿no? Porque ya solo el hecho de la continuidad de prostitución, de la demanda de prostitución, ha puesto en riesgo a las mujeres que están siendo prostituidas, ¿no? Y esto lo traigo aquí, antes de estaréis diciendo, sí que está dando vueltas para hablar de la demanda de prostitución, bueno, pero porque creo que esta crisis sanitaria, social, económica, ¿no? Bueno, pues está poniendo sobre la mesa, si algo ha hecho la pandemia también es poner sobre la mesa la importancia de los procesos de sostenibilidad de la vida, la importancia de los cuidados, la importancia de la salud y desde un enfoque feminista en el que yo creo que de la pandemia, por lo menos, no sé cómo saldremos, pero saldremos reivindicando que se dé cuenta de la importancia de los cuidados y de la vida, ¿no? De la protección de la propia vida, desde un feminismo que promueva este ideario, yo creo que es imposible seguir sosteniendo bueno, pues un sistema como es el sistema prostitucional que es claramente violento, que cosifica y que explota a las mujeres y que además bueno, pues promueve también la expropiación del cuerpo de las mujeres, una expropiación que se lleva a cabo siguiendo métodos propios de la economía extractivista del capitalismo más salvaje, ¿no? Entonces, bueno, pues desde esa poner la vida en el centro, ¿no?, que es una de nuestras reivindicaciones,
bueno, pues la vida de todas, ¿no? No hay que olvidar lo que ocurre en los espacios de prostitución y la violencia a la que son sometidas las mujeres en situación de prostitución y, sobre todo, de forma más extrema, las víctimas de trata con fines de explotación sexual. Y dicho todo esto, volviendo a la pregunta sobre el significado perdón, que tiene para los hombres el consumo de prostitución en el contexto actual y centrándonos además en, bueno, pues voy a hablar del contexto español, pero bueno, centrándonos en esto, para hablar del significado que tiene para los puteros el consumo de prostitución, hay que acercarnos a los procesos de construcción de la masculinidad, a los procesos de subjetivación de la masculinidad hegemónica, y para ello a mí me gusta acercarme desde el enfoque que promueven algunas autoras como Rita Laura Segato, en las que se habla de la masculinidad, se conceptualiza la masculinidad como un estatus. Es decir, que la masculinidad hegemónica no es un estadio estático, sino que se construye como un estatus que ha de ser demostrado continuamente. Y ha de ser demostrado continuamente, sobre todo frente al grupo de iguales masculinos, que es quien avala ese estatus de masculinidad. De esta forma, pues la masculinidad no es algo que se posee, sino que se ubica en el terreno del continuo reconocimiento, ¿no? En la perpetua necesidad de demostrar que se es un hombre frente al grupo, ¿no? En la continua necesidad de reforzar la hombría. Y, por tanto, la construcción de la masculinidad es una construcción identitaria que está siempre a prueba. Y es verdad que, por ejemplo, en Internet se hacen muchas bromas, o en algunos espacios se hacen muchas bromas sobre la fragilidad de la masculinidad, y en cierta medida es así, ¿no? O sea, la masculinidad, bueno, pues a la mínima que te sales de la norma y del mandato de la masculinidad, tu hombría es cuestionada y, por tanto, necesitas continuamente reforzarla y demostrarla frente al grupo de iguales, y ahí aparece la prostitución como un escenario clave donde se puede demostrar la masculinidad, ¿no? Y en el contexto, o sea, viendo la masculinidad como un estatus, en el contexto actual en el que hay mucha reflexión y mucho debate sobre el género, ¿no? Sobre todo en los ámbitos académicos y activistas, se habla mucho también de cómo las normas de género se flexibilizan. Otra de las grandes preguntas que nos tenemos que hacer es qué está ocurriendo con el modelo de masculinidad, porque como en otros periodos históricos, desde que surge el feminismo, cuando se impugnan de una forma más o menos exitosa las normas y mandatos de género, sobre todo, y se desestabilizan, sobre todo en el terreno de la feminidad, ¿no? Conseguimos flexibilizar de alguna manera los mandatos de feminidad. Por contrapartida, lo que ocurre es que el modelo de masculinidad ha tendido a replegarse sobre sí mismo con una rigidez que contrasta con todo intento de flexibilización. Y esto ocurre porque la masculinidad y los valores asociados al modelo de masculinidad normativa bueno, pues sirven un poco de alguna manera como resortes de mantenimiento del status quo que las feministas estamos cuestionando, las feministas y otros modelos, o sea, otros movimientos sociales críticos. Y por poner un ejemplo donde se observa claramente, al margen de la prostitución, aunque de alguna manera relacionado, es un ejemplo donde se observa cómo cada vez que se trata de desestabilizar los mandatos de género, la masculinidad aparece como un resorte del orden social. Bueno, pues nos encontramos, por ejemplo, en los que hacen, o sea, los expertos, perdón, en estudios de la masculinidad que analizan la cultura popular, ponen ejemplos como cuando aparece el movimiento antibelicista en Estados Unidos en el contexto de la guerra de Vietnam, de forma casi paralela, un poquito después, lo que ocurre es que la industria fílmica empieza a producir figuras hipermasculinas, es decir, que en el movimiento antibelicista aparece un resquebrajamiento del modelo de masculinidad hegemónico porque aparece una masculinidad no vinculada o que intenta no vincularse a la violencia y al militarismo, y por contrapartida en la industria fílmica empiezan a aparecer personajes hipermasculinos vinculados a la violencia y al militarismo, y como ejemplo clarísimo podemos poner Rambo, pero en esa época hay muchísimas figuras hipermasculinas en pantalla que tratan de disminuir el poder de todo aquello que se sale del mandato de la masculinidad, ¿no? De toda disidencia, por decirlo así, de la masculinidad hegemónica, y trata de vincular
la masculinidad hegemónica, ese ideal ligado a la violencia y al militarismo. Y bueno, que son figuras hipermasculinas irrealizables, ¿no? Son ideales inalcanzables, pero que sirven como disciplinamiento pues reflejo donde mirarse para los hombres, ¿no? Que quieran ser reconocidos como auténticos hombres, ¿no? Como hombres de verdad, entre comillas esto, ¿no? Porque esto de los hombres de verdad es cuestionable, ¿no? Pero bueno, y decía que esto de las figuras como Rambo no están y sí relacionadas con la prostitución porque a lo largo de la historia el militarismo, el despliegue militar ha estado muy vinculado al consumo de prostitución, bueno, y más bien a la explotación sexual de mujeres y niñas. Y hablando ya en concreto de mi tesis doctoral, en la que realicé entrevistas a hombres que consumen a hombres heterosexuales que consumen prostitución femenina, en relación a todo esto que estaba diciendo, una de las cuestiones que aparecía en todos los relatos, ¿no? El nexo común a todos los entrevistados es que está presente en sus discursos un sentimiento de pérdida de derechos frente a las mujeres, ¿no? Y encuentran en la prostitución un espacio, o sea, ven la prostitución como un espacio para restituir esos derechos que creen perdidos, que en realidad son privilegios, ¿no? Que son aquello que denominaba Adrienne Rich la ley del derecho sexual masculino sobre las mujeres, ¿no? Que es un privilegio masculino. Y es decir, que mientras las mujeres avanzamos en determinados ámbitos de la sociedad, ganando más autonomía y más independencia y poder de decisión sobre nuestros cuerpos, nuestras vidas, sobre nuestra sexualidad, por contrapartida, recae sobre las mujeres en prostitución. Bueno, estos hombres, ¿no? Los puteros hacen recaer sobre las mujeres en prostitución la carga de la feminidad que ellos piensan que se está perdiendo, ¿no? Es decir, que para estos hombres el género femenino se construye como una proyección de expectativas de expectativas de feminidad que en la actualidad no son cumplidas por muchas mujeres y, por tanto, buscarán satisfacer esas expectativas de feminidad en los espacios de prostitución. ¿Y esto cómo lo encuentran? Porque no es algo inherente a las mujeres en prostitución, sino que lo encuentran en la performance, en la representación que interpretan las mujeres en prostitución, donde representan la disponibilidad sexual incondicional hacia los deseos de los hombres, representan además disfrutar siendo objeto de deseo de la mirada masculina que las escoge, ¿no? Que esto es muy importante, ¿no? El poder de elección que tienen los puteros respecto a las mujeres en prostitución. Ellos eligen y ellas son elegidas, ¿no? Y también, bueno, pues encuentran en esa performance que hace la prostituta, pues como esa feminidad que sitúa al sujeto masculino en el centro del escenario y que está ahí para satisfacer sus deseos y para ser posibilitadora también del placer sexual masculino. Y, por tanto, es esa feminidad complaciente, ¿no? que las mujeres en prostitución ejecutan con mayor o menor éxito mediante la performance de la prostituta, ¿no? Muchas mujeres en prostitución dicen que es como si aprendiesen guiones y en función del putero saben qué es lo que ha de representar para que la experiencia del putero sea satisfactoria, ¿no? Pues eso es lo que ellos buscan en prostitución, y de esta forma la prostitución trasciende la idea de que los hombres pagan por sexo o que pagan únicamente por sexo, porque por lo que pagan es por un modelo de feminidad vinculado al ejercicio del poder masculino. Y la prostituta sería esa proyección de consumir, ese deseo de consumir prostitución por parte de los puteros para poder demostrar además ellos mismos, para poder reforzar su masculinidad. Porque para poder reforzar, para demostrar su masculinidad tanto para sí como para el grupo de iguales, es necesario contar con mujeres en situación de subalternidad que sean instrumentalizadas por ellos, ¿no? Mujeres a las que instrumentalizar. Y, por tanto, bueno, pues ellos por lo que pagan, ¿no? Más allá del sexo, o sea, que el sexo también, pero el sexo forma parte de ese simulacro de feminidad que les permite, a su vez, aproximarse a ellos, a la ficción que es la masculinidad hegemónica. Y, por tanto, de esta manera, ¿no? Las mujeres en prostitución aparecen como posibilitadoras no solo del placer sexual,
sino de lo que subyace a la práctica prostituyente y que entronca con el contexto en el que ésta se produce, que es decir, que se convierten en posibilitadoras del estatus masculino de los hombres, ¿no? De esa restitución también de los privilegios masculinos que se lleva a cabo en los espacios de prostitución. Porque en ese sentimiento de pérdida de derechos frente a las mujeres que están fuera de los espacios de prostitución, los hombres a los que yo entrevisté, ¿no?, interpretaban la prostitución como un espacio donde restablecer el orden de género en términos patriarcales, en términos marcadamente patriarcales, ¿no? Como decía un hombre en otra investigación, él decía, los espacios de prostitución son aquellos, y cito textualmente, donde los hombres son hombres y las mujeres son mujeres y todo el mundo conoce su lugar, ¿no? Es decir, son espacios donde los hombres encuentran ese modelo de masculinidad, o sea, ese modelo de feminidad complaciente, ¿no?, que creen perdido fuera de los espacios de prostitución y que es más fácil encontrarlo mediante el pago y que las mujeres lo representen, ¿no? O sea, que se reproduce esta restitución del orden de género en términos patriarcales. Y, por tanto, bueno, pues en este nuevo escenario social en el que se produce la impugnación del orden de género patriarcal, ¿no?, y más en esta época, bueno, ahora con la pandemia no, pero en estos años que estamos experimentando de auge sin precedentes del movimiento feminista, ¿no?, y de que se están incorporando al feminismo muchísimas más mujeres, sobre todo mujeres muy jóvenes, bueno, pues en esa impugnación del orden de género patriarcal aparece la prostitución y tiene un lugar mucho más central, ¿no? Se resignifica como un lugar de redefinición de la dominación masculina, ¿no?, como un lugar paradigmático de refugio de la masculinidad hegemónica. Y además, en relación a esto, la prostitución siempre ha sido un espacio de poder grupal masculino, y eso hay que seguir señalándolo, porque los espacios de prostitución son espacios de clara segregación de género, ¿no?, donde se veta el espacio a las mujeres no vinculadas a la prostitución y se configuran, como decía, como refugios, bueno, no solo de la masculinidad hegemónica, sino de la fratría masculina, ¿no?, donde, como decía, las mujeres no vinculadas a la prostitución son vetadas porque son un elemento que distorsiona la experiencia prostituyente, distorsiona la experiencia del putero, ¿no? Si intentamos entrar a clubs de alterne, es muy difícil. En algunos clubs sí que lo permiten, pero en la mayoría las mujeres que no van a prostituirse dentro son vetadas, ¿no? Y esto ocurre por eso, ¿no?, porque somos un elemento que distorsiona la experiencia, ¿no? Somos mujeres que no van a representar esa feminidad complaciente, o sea, que no van a representar esa feminidad para ser instrumentalizada, ¿no? Y, por tanto, además, los espacios de prostitución, ¿no?, son esos espacios donde los hombres confraternizan, ¿no?, ese refugio donde pueden ser hombres de verdad, sin interpelación crítica, y donde refuerzan sus vínculos y donde avalan el estatus de masculinidad los unos a los otros, ¿no? Son espacios, por tanto, de confraternización masculina, y esa confraternización se produce mediante la utilización de las mujeres prostituidas, ¿no?, que, como decía Celia Moros, se convierten en mediadoras simbólicas de los pactos masculinos, ¿no? Sirven, su rol es meramente instrumental para que ellos bueno, pues lleven a cabo esos pactos masculinos que se cierran, que con mucha frecuencia, más de la que pensamos, se llevan a cabo en los espacios de prostitución y sobre todo en los prostíbulos, que quizás sea el espacio de prostitución con más carga simbólica para la masculinidad, o sea, con más carga como refugio de la masculinidad hegemónica y de la fratría masculina. Y lo vemos, ¿no?, como, bueno, pues eso, se cierran pactos empresariales, pactos políticos, ¿no?, y bueno, y otra serie, o sea, pactos quizá no tan alto nivel, pero también se llevan a cabo otra serie de rituales masculinos y masculinizantes, como las despedidas de soltero, ¿no? Y bueno, el hecho de entender la práctica de prostitución como algo que experimentan los hombres de forma grupal, no solo tiene que ver con que los hombres vayan en ese momento acompañados los unos a los otros a los espacios de prostitución, sino también tiene que ver con la importancia que tiene la prostitución en el relato, ¿no? Cómo se cuentan las experiencias de prostitución también como una forma de confraternizar y de generar vínculo entre ellos, ¿no? Y también cómo se recomiendan incluso experiencias en prostitución en foros de internet, o sea, no quiere decir que sean solo en conversaciones,
sino que hay un submundo en Internet donde nos encontramos infinidad de foros de prostitución donde intercambian experiencias, recomiendan a mujeres como si fuesen, se observa muy claramente la cosificación que se hace de las mujeres, ¿no? Cómo las puntúan, cómo se rellenan fichas sobre las mujeres en prostitución y sobre la experiencia, cómo se habla de ellas, ¿no? Con mucha violencia verbal. Y bueno, eso también, el hecho de generar comunidad también en Internet, pues hace que se confraternicen, ¿no? Y que se avale la masculinidad, que se reconozcan, ¿no? En tanto hombres que comparten esa misma experiencia de subordinación de las mujeres. Y por ir cerrando un poco, yo creo, ¿no? Sí. Hablando más en concreto de esa pregunta de por qué los hombres consumen prostitución, también hay que señalar que hay una extensa producción teórica y empírica sobre por qué las mujeres se vinculan a la prostitución. Hay muchísimos estudios que nos hablan de por qué las mujeres se prostituyen, desde diversos enfoques, además, haciendo alusión a la desigualdad estructural y sin hacer alusión a ella, ¿no? Pero hay muy poca bibliografía, se ha preguntado muy poco las ciencias sociales sobre por qué los hombres consumen prostitución. Y yo en mi tesis analicé con la muestra que tengo, que por supuesto es limitada, pero bueno, me pareció muy interesante dar cuenta de esa pregunta y analizar los elementos que yo llamé facilitadores o desencadenantes del consumo de prostitución, porque el consumo de prostitución no solo existe porque porque exista la prostitución en sí y porque los hombres hayan sido socializados en la masculinidad patriarcal, porque si no, todos los hombres consumirían prostitución, ¿no? Nos tenemos que preguntar qué es lo que hace que unos hombres consuman prostitución y otros no, ¿no? Y también esto nos sirve para desnaturalizar el consumo de prostitución, porque no es algo natural inherente a la naturaleza masculina, sino que es algo producto de determinadas circunstancias sociales, ¿no? Y bueno, yo para dar respuesta de forma más acertada quizá a esta pregunta habría que hacer un estudio comparativo entre hombres que consumen prostitución y hombres que no, pero bueno, yo con los hombres que sí consumen prostitución, lo que pude recoger de sus relatos, ¿no? Entre los elementos facilitadores que hacen que en un momento de su vida se inician al consumo de prostitución, algunos con 17 años y otros con 43, es decir, que no hayan consumido prostitución en algún momento de su vida, no quiere decir que no vayan a consumir prostitución, porque la masculinidad prostituyente sería como un continuum, ¿no? La prostitución está ahí y en algún momento de su vida de repente aparece la opción de consumir y lo que ocurre es que cuando se inician al consumo de prostitución, la mayoría